¿qué nos muestra esta primera parte del primer Isaías, que a su vez tiene varias partes, dicha sea de paso, pero no vamos a entrar en esos detalles, diríamos subdivisiones interiores, internas en el libro, que en general todo el libro hace una combinación de describir los hechos, diríamos, históricos que vive el pueblo de la Primera Alianza y simultáneamente una serie de oráculos de consolación y de esperanza, de anunciar lo nuevo, advertir qué va a ocurrir si no se convierten y simultáneamente anunciar lo nuevo. Eso ocurre a lo largo de todo el libro. Pero en esa primera parte lo que se presenta es, diríamos, las dificultades, lo que se quiere mostrar es las dificultades que tiene el ser humano cuando todo aparentemente le va bien para ser fieles al Señor, y que no anticipamos los problemas que se van a presentar, porque apartándonos del Señor, eso va a tener consecuencias. Claro, apartarnos del Señor es el pecado, la infidelidad, el adulterio contra Dios tiene consecuencias, pero muchas veces nosotros no lo vemos con facilidad, nos es difícil entenderlo, y Isaías se lo presenta claramente como la mayoría de los profetas lo hacen, pero Isaías lo hace de una manera, diríamos, que permite ver un horizonte escatológico. Y entonces Isaías empieza a anunciar al Mesías. Y lo primero que ocurre en Isaías, en la primera parte, en estos primeros 39 capítulos, aparece en el capítulo 6, es que Isaías tiene una visión de la patria celestial. Eso lo vemos varias veces, es lo que se llama la vocación de Isaías. Isaías ve el templo lleno por las obras del manto, de Dios sentado en su trono, con los querubines que dicen santo, santo, y entonces Isaías contempla esa visión celestial y dice, pobre de mí, hombre de labios impuros, proveniente de un pueblo de labios impuros, ¿qué va a ser de mí que he tenido esa visión? Porque ellos tenían claro que quien veía a Dios tenía que morir. Es decir, a Dios no lo podemos ver en plenitud, no tenemos visión en la vida presente. Eso ya lo sabían el pueblo de la Primera Alianza. Se acerca uno de esos querubines y con un carbón ardiente, con un ascua, toca los labios de Isaías y purifica sus labios. Es decir, el Señor ya con Isaías está anunciando una purificación. Es decir, no van a morir por todas las cosas que les va a ocurrir, en el sentido de que no van a desaparecer como pueblo, no va a abolirse la alianza, el Señor se va a mantener fiel, pero tiene que convertirse. Entonces Isaías empieza sus oráculos y no le hacen caso. Isaías usa para esos oráculos una figura que es muy importante porque también el Señor la usa. Eso lo veíamos el sábado de la semana pasada en el Evangelio según San Mateo, perdón, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, que el Señor, cuando le preguntan luego de que está anunciando que el templo va a ser destruido, que no va a quedar piedra sobre piedra y todos los signos escatológicos, le preguntan, ¿cuándo va a ocurrir eso? Y el Señor lo que responde misteriosamente es que hay que discernir los signos de los tiempos. Y entonces ustedes, dice el Señor, cuando ven que aparecen las yemas en los árboles, ¿no? Ustedes saben que el verano está cerca. Igual va a ocurrir en el día del Hijo del Hombre. Yo les decía todos estos días, varias veces he repetido lo mismo, lo voy a hacer con ustedes. En el hemisferio norte, algunos acá viven en el hemisferio norte, ya están por empezar el invierno, pero en el invierno pues la vegetación no es como acá, que estamos en zona tropical en el hemisferio sur, entonces los cambios de las estaciones son muy marcadas. Y entonces en el invierno uno ve la vegetación, todo parecen árboles secos, muertos, ¿o no es así? Y entonces la gente, eso que parece muerto, ya empieza a acercarse a la primavera y empiezan a aparecer los brotes, pequeñitos primero verdes. Al cabo de unas semanas, todo parece un bosque verde. Algo así es la manifestación del Señor. Cuando la situación es más difícil, y eso va a aparecer en el segundo Isaías, pero ya las consolaciones aparecen desde el primer Isaías,
Uno parecería que cree que esa situación dura, ese invierno, esas tinieblas no van a desaparecer. Pero el Señor no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y viva. Y el tiempo de Adviento es para que nos demos cuenta de eso. Que vigilemos dos cosas, especialmente cuando creemos que las cosas nos van bien y nos hemos alejado de Dios. Ese es un grupo de personas, momentos en la historia de las personas en las que hay que vigilar. Generalmente en esa época no se vigila. Entonces los que están despiertos, alertas, tienen que ayudar a esos otros que no vigilan. Y lo otro, cuando las cosas ya se ponen, diríamos, inviernos, noche cerrada, todo oscuro. Y en esos momentos hay que vigilar más. Y hay que vigilar dos cosas. Vigilar las consecuencias de alejarnos del Señor, en una palabra diríamos, del pecado, de la mundanización, de buscar, entre comillas, las cosas del mundo solamente y olvidarnos del Señor, pero vigilar también cómo están los brotes. ¿Cuáles son los signos de la presencia del Señor entre nosotros? ¿Qué me dificulta reconocer la presencia del Señor entre nosotros? Varias cosas, pero principalmente la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, la vanidad. En general, los 7 pecados capitales, pero que sabemos todos son distintas formas en que se esconde, se disfraza la soberbia. Eso me impide reconocer la presencia del Señor. No veo el brote, lo desprecio.